Amén. Vamos a orar para que el Señor nos hable esta mañana, para que estemos dispuestos a escuchar su voz y a comprender lo que Él tiene para nosotros hoy. Señor, te damos gracias, Señor. Hoy es tu día. El primer día de la semana, Señor, que te entregamos, Señor, es la primicia de esta nueva semana que empieza, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor, y queremos, Señor, que nuestro espíritu sea dócil al tuyo, Señor. Que podamos escuchar tu voz, Señor. Que no vengamos, Señor, a cumplirte, Señor, sino al contrario, Señor, a gozar, Señor, a disfrutar de tu palabra, Señor, así como disfrutamos ese tiempo en que te damos lo único que podemos dar, que es nuestra alabanza y oración, Señor. Ahora queremos colocar nuestro espíritu en atención para que el tuyo hable, Señor. Hoy te bendecimos, te damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que es palabra de vida para nosotros y te agradecemos, Señor, el hacernos, darnos la posibilidad de ser quienes la recibamos, Señor, quienes podamos ser depositarios de eso que debe dar fruto, Señor, crecer en nosotros y dar fruto para que muchos te conozcan en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Y quiero que vayamos al libro de Isaías, el profeta mesiánico, Isaías 43, y vamos a leer el versículo 1. Y les recomiendo que lean todo ese capítulo, que es bien importante que lo conozcamos. Isaías 43, 1. ¿Cuántos tienen sueño? Los que tienen sueño pueden decir amén. Los cuantos que tienen sueño, amén. La semana pasada estábamos con visita de pastores y la iglesia estaba así como apagada. Yo creo que le digo, se intimidaron con los pastores que estaban aquí de visita. Así de que hoy no tenemos visitas extrañas, nadie. Tenemos visitas, cierto, pero visitas que son parte de la familia también. Bienvenidas a las personas que nos visitan. A propósito, que vienen por primera vez a nuestra casa, son bienvenidas. ¿Lo tienen? Isaías 43, 1. Dice el Señor allí. Pero ahora, así dice el Señor. ¿Quién dice? El que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre y tú eres mío. Y leía esa porción, ese versículo y decía, wow, qué cantidad de cosas las que hay aquí para poder pensar en ellas y meditar en ellas y recibir de parte de Dios. Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel, no temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre y tú eres mío. Y podemos quedarnos aquí un mes completo predicando de ese versículo, predicando lo que el Señor está hablando allí. Amén. Él es nuestro creador. Él nos llama a ser formados. Él nos dice que no temamos. Él dice que nos redime y Él nos llama por nuestro nombre. Todo eso porque hay una relación entre el Señor y nosotros. Ayer le explicábamos a los jóvenes esa comunión y esa relación que el Señor espera. El Dios Padre es un Dios relacional, Jesús fue un Dios relacional, es un Dios relacional, el Espíritu Santo es relacional y quieren tener una comunión con nosotros y a través de este versículo nos encontramos con eso. Él quiere tener una relación con nosotros y nos explica a través de este versículo, de esas palabras claves que están allí, lo que Él espera de nosotros. Y hoy vamos a mirarlas cada una de ellas. ¿Cuántos saben que Dios los creó? Amén. Sabemos que Dios nos creó, ¿cierto? Dice que desde antes de la fundación del mundo ya había pensado en nosotros y ya nos estaba creyendo. Y Génesis 1, 27 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Amén. Eso es lo primero que aprendemos muchas veces, ¿cierto? Y la historia de Génesis y la creación, y llegamos allí al capítulo 1 y leemos ahí en el versículo 27 que Él creó al ser humano a su imagen y semejanza. Amén. Miren al que tiene al lado por ahí. ¿Sí? ¿Ven a Jesús ahí? ¿Ven a Dios ahí? ¿Sí? Hay unos que miran así como extrañados, como que no, ¿cierto? A su imagen y semejanza. Entonces ahora les voy a leer Génesis 2.7. Y el Señor dice allí en Génesis 2.7, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Amén. O sea que si el Señor nos hizo a su imagen y semejanza, Dios es un Dios de barro. No, ¿cierto? Porque estamos hablando de que Él nos creó a su imagen y semejanza, y luego dice que Él creó al hombre del barro. Y entonces eso, cualquiera de estos que son bien inquietos nos dice, entonces ustedes tienen un Dios de barro, porque si Él los creó a su imagen y semejanza y los creó a ustedes del barro, entonces es un Dios de barro, una conclusión que cualquiera podría sacar. Pero no.
No porque tenemos que empezar a considerar lo que realmente es importante. La imagen y semejanza de Dios no es lo que ustedes ven ahí. Se pueden ver reflejados muchas veces en la gracia que Dios nos ha dado, en la presencia que Dios nos ha dado. Pero no es lo que vemos, porque lo importante de esa imagen y semejanza que el Señor nos ha dado como creador es que Dios es espíritu. ¿Cuántos saben eso? Y lo que Él transmitió para nosotros no fue nuestro físico. Lo que es semejante a Él es el espíritu, realmente. Porque Dios no es físico, Dios es un espíritu. Por lo tanto, no podemos pensar en Dios como algo material, sino como lo que es, un ser espiritual. Y cuando dice que nos creó a su imagen y semejanza, no fue que Él hizo barro para que nos pareciéramos a Él, sino que creó esa parte espiritual para que seamos como es Él definitivamente. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y entonces podemos pensar si realmente esa imagen y semejanza que Dios nos ha entregado a nosotros es espiritual y realmente se está viendo en nosotros. Por eso les decía al comienzo, mírense los unos a los otros. Ahora les voy a pedir otra vez, mírense los unos a los otros. ¿Ven a Dios? Mire que pocos cambiaron ya, ¿es cierto? Dios debe notarse en nuestra vida, en nuestra presencia, en la esencia de quienes somos, porque eso es lo importante. El Espíritu es esencia para nosotros y debemos captar que esa imagen y semejanza se haga viva en nosotros. Dice que sopló aliento de vida en nosotros, su Espíritu sopló vida en nosotros. Y esa vida es la que tenemos que vivir y esa es la vida que tenemos que lograr alcanzar espiritualmente hablando. Dios no quiere hombres ricos ni mujeres victoriosas y grandes. Él quiere mujeres involucradas con Él, que serán ricas y victoriosas. Dios quiere hombres que sean sacerdotes de su casa, no con una vestidura sacerdotal, sino con un espíritu que transmita lo que el Señor quiere entregar a su familia, como cabezas que son de su familia. No quiere presencias físicas, quiere esencia espiritual, que es lo que es nuestro Dios, Padre. Amén. La imagen y semejanza a la que el Señor se refiere es una imagen moral, es una imagen espiritual, es una imagen mental y una imagen social. ¿Por qué? Les decía, Dios es un Dios relacional. Dios Padre quiere relacionarse con nosotros, nos creó para tener una relación con nosotros que se perdió en el pecado de Adán y Eva, pero que se restauró a través del sacrificio de Jesús. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios, tener relación con nosotros. Y la relación con alguien moral debe ser alguien una relación moral y una relación en donde tenemos la mente de Cristo, que es la que Él quiere trasladar para nosotros, y convertirnos en esa sociedad que somos el cuerpo de Cristo. A eso es a lo que nos llama el Señor, a hacer a su imagen y semejanza. Por eso somos el cuerpo de Dios Hijo. Porque tenemos que relacionarnos socialmente, porque tenemos que pensar como piensa Jesús y porque tenemos que tener la esencia moral de las leyes, decretos, normas, preceptos que el Señor ha colocado para que vivamos de acuerdo y conforme a eso. Amén. En eso somos hechos a su imagen y semejanza. Ahí vemos si estamos cumpliendo con esa tarea, porque además es una opción. El Señor nos creó de esa manera, pero tomamos la opción si nos parecemos a papá o no nos parecemos a papá. Tomamos la opción si realmente somos como Él quiere que seamos, o simplemente tomamos nuestra opción de parecernos a alguien. ¿Alguna vez ustedes les quisieron ser como alguno de sus ídolos antes de ser cristianos? Yo conozco más de uno que quiere decir, no, yo quería ser como Messi. Otro que yo quería ser como Shakira. ¿Sí? Y uno los ve por ahí en Instagram, tratando de emular a esas personas. Pero tenemos que parecernos a aquel que nos creó realmente, a la esencia de quien nos creó. Tenemos que pensar como piensa Cristo. Tenemos que tener esas normas morales que nos pone el Señor en nuestro corazón. No podemos aceptar lo que trae el mundo, que nos trae a nosotros y le da el nombre de moral ahora o de ética ahora. Porque la verdadera moral y la ética están aquí, en su palabra. De aquí es que tenemos que sacar nosotros esa imagen y semejanza. No de lo que vemos afuera, sino de lo que el Señor establece y dice que esta palabra está escrita en nuestro corazón. Dice que Él la escribió, no necesitamos siquiera tenerla aquí. Bueno, qué práctico que la tenemos para aprender más y conocer más, porque a veces no discernimos nuestro corazón. Pero si nos fijáramos en nuestro corazón, ahí está la palabra de Dios. Ahí está escrito lo que es bueno y lo que es malo.
Ahí está escrito lo que es vida y lo que es muerte. Ahí está escrito lo que es correcto y lo que no es correcto. Ahí está escrito hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar. Y lo sabemos porque aunque no sepamos la palabra y aunque no la tengamos a mano, siempre que vamos a hacer algo que al Señor no le agrada, ahí nuestro corazón nos advierte. Nuestro corazón espiritual nos advierte, eso no le agrada al Señor. Y al contrario, cuando estamos caminando con Él y el Señor se muestra agradado, también nos hace ver que está agradado con nuestra vida. Eso es la esencia de ese Dios, esa es la imagen y semejanza que tenemos que depender de Él. Y cuando Él dice, ¿cierto?, que nos creó, eso significa que le pertenecemos a Dios. Cuando ustedes hacen algo, ese algo les pertenece a ustedes. ¿Alguien se ha inventado una receta de cocina? ¿No? Acá nadie cocina, ¿cierto? Yo cocino por allá de vez en cuando. ¿Sí? La pastora cocina. Y el pastor cocina. Y ni les cuento lo que cocina. ¿Sí? Y también se inventa recetas. ¿Sí? Me encanta experimentar en la cocina. Bueno, esas son de su propiedad. ¿Sí? La receta de la fórmula de Coca-Cola es de Coca-Cola. ¿Sí? Y si Dios nos creó a nosotros, somos de su propiedad. Nos creó porque somos su propiedad a partir de ese momento. Tienes un dueño que se llama Dios. Tienes un dueño al cual le perteneces. Y las cosas cuando le pertenecen a una persona, esa persona hace lo que quiere con esas cosas. Y la voluntad de Dios para ti es que tú hagas su voluntad. Es lo que Él te creó para que tú hagas la voluntad de Él, que es mejor que la tuya. Por eso te relacionas con la iglesia, por eso te relacionas con el Padre, por eso piensas como piensa Jesús, para que exista esa relación y esa dependencia. El Salmo 24:1 dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. ¿Sabías que eres propiedad privada del Señor? Y nadie te toca sin su permiso. Y nadie hace contigo lo que quiera porque eres de Él y le perteneces a Él. Eso ya nos da a nosotros una forma de ver las cosas de manera distinta. Nos creó a su imagen y semejanza y somos de su propiedad. Y como somos de su propiedad, Él se encarga de cuidar, de guardar lo que es suyo. Y eso nos tiene que dar a nosotros una seguridad para eso, para nosotros. Amén. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas, dice por allá en Colosenses. Todo lo que hay en el cielo y en la tierra fue creado por Él. ¿Y nosotros estamos en dónde? Hay unos que viven en la luna, pero bueno, sí, estamos en la tierra. Y los que estamos aquí somos propiedad de Él, somos creados por Él y para Él, que es lo importante. Amén. Entonces ya tenemos algo claro, somos creados, nosotros somos personas creadas. Aquí no hay ningún Dios, Dios es el que no tiene comienzo, no fue creado y no tiene fin. Nosotros tenemos un comienzo aunque no tengamos un fin, porque estamos creados para conocer a Dios y vivir una eternidad, pero somos limitados en que tenemos un comienzo, por eso no somos dioses. El único que no tiene comienzo, que es el principio y el fin, es Él. Isaías 43:2 dice, cuando cruces las aguas yo estaré contigo, cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas, y cuando camines por el fuego no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Amén. ¿Conocían ese versículo? ¿No lo conocían? Ah, bueno, y por ahí escuché, no lo conocía. Bueno, te lo voy a repetir para los que no lo conocían. Les presento Isaías 43:2. Cuando cruces las aguas yo estaré contigo, cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas, cuando camines por el fuego no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Amén. ¿Eso de qué habla? De que el Señor está con nosotros y que por más difícil que se vea la circunstancia y por más opuesta que sean nuestras vidas, porque nos da dos ejemplos grandes, agua y fuego, que no tienen nada que ver, pero en las cuales nos podemos ver involucrados en un momento, Él dice que no temas. Fue lo segundo que nos dijo allí cuando empezamos, 43:1, ¿cierto? No temas. No tienes por qué temer de nada. Y lo veíamos hace unos días, nuestro temor nos nubla el entendimiento y la capacidad de ver a Dios. Tememos porque sí, tememos porque no. Tememos y sacamos excusas para temer. Es que yo fui traumado cuando pequeño, pero es que tu pasado no existe más, te dice el Señor. Es que hay una inseguridad total en este mundo, pero es que tú no eres de este mundo, tú perteneces al reino de los cielos.
Y entonces no tienes por qué temer. Y el Señor nos avisa constantemente en su palabra que no tenemos por qué temer. Que el temor no fue creado cuando Él nos creó. No creó a Adán y Eva con temor. El temor llegó después de que ellos pecaron. Por lo tanto, no está dentro de la creación de Dios, sino está dentro de la obra del enemigo en nuestras vidas. El temer es creerle más a Satanás que a Dios. ¿Lo sabían? A veces le ponemos más fe al mal que al bien. Pastor, me echaron mal de ojo. ¿Y qué? Que le echen mal de ojo, mal de mano, lo que quieran, sí. Tú estás guardado. No hay hechicería que valga contra Jacob, dice la palabra del Señor. No hay nada que te pueda hacer alguien de las tinieblas mientras tú tengas clara la identidad de que eres una creación de Dios. No temer. Y ese no temer no es una opción, es un mandato. Te he dicho que no temas. Te llamo a que no temas. Te formé para que no temas. Es un mandato de Dios. Temerle a algo es incumplir el mandato de Dios. Tener temor de algo es incumplir la palabra de Dios que te dice, no temas. No te está diciendo, ¿sabes qué? Si quieres temer, teme, yo llego. No, desde antes te está diciendo, no temas, porque yo estaré contigo. No temas porque yo jamás te dejo. No temas porque yo no te abandono. No temas porque aunque pases por agua no te ahogarás. No temas aunque pases por el fuego no te quemarás. No temas en ninguna circunstancia. No temas ante tus necesidades porque yo supliré todas tus necesidades. No temas ante la enfermedad porque yo soy tu sanador. No temas ante lo que te falta porque yo soy tu proveedor. No temas hacia donde caminas porque yo soy tu guía. No temas en la oscuridad porque yo soy tu luz. ¿A qué le tememos? Y si no, dice, le temen más al hombre que al que es capaz de matar el alma y el espíritu. Le tememos al hombre. Le tememos a las cosas que ha creado el hombre. Algunas que se llaman banco. ¿Sí? Le tememos al banco. Timbra el teléfono y ¡ah! ¡Qué susto! Pero aún al banco no hay que temerle porque el Señor nos da la oportunidad de salir de deudas. Nos enseña a manejar las cosas materiales que nos ha entregado y que nos ha permitido tener. Ese no temas es un mandato acompañado de promesas. No temas porque yo te guardo, no temas porque yo te protejo. No temas porque yo estoy contigo verdaderamente. ¿Cuántos creen que el Señor está con ustedes? Amén. Y si Él está con ustedes, ¿quién contra ustedes? Dice la palabra del Señor. Entonces no tenemos por qué temer, a no ser que nosotros lo busquemos, que le faltemos al Señor. Y ahí sí tenemos que temerle a Dios, no temerle por el castigo, sino temerle por haber faltado a su amor. Siempre habrá una disciplina a causa del pecado y es faltarle al Señor y a la desobediencia. Pero en este mundo no hay nada que temerle. Temámosle a Él por el amor que le tenemos, porque Él nos amó primero. ¿Podemos sentir temor por alguna circunstancia en nuestra carne? Sí, claro. Pero es que ya no somos carnales, como dicen en México. Sí. No, al contrario, somos carnales, porque el carnal es hermano. Somos espirituales. Y cuando el temor avance en nuestra vida, que el temor tiene un origen espiritual, nuestra respuesta espiritual es Dios. El temor tiene un origen espiritual. De pronto aquí hay algún psicólogo o psiquiatra que me va a decir que no. Pero en la palabra de Dios aparece el temor después del pecado, no antes. Y lo trajo Don Sata. No existía el temor antes. La causa es el pecado, es la desobediencia al Señor. Y trajo como consecuencia el temor a nuestras vidas. Por lo tanto, el temor, ¿sí?, es algo que aparece después del pecado en nuestra carne, pero que, aunque tiene un origen espiritual, hay un espíritu más grande que él que se llama Papá Dios, Hijo Dios y Espíritu Dios, como hablamos ayer, nuestra Trinidad. Amén. ¿Qué más nos dice el Señor allí en ese versículo de Isaías 43:1 cuando empezamos? ¿Cierto? Dice que Él nos redimió. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate, a Cus y a Seba en tu lugar, dice el versículo
3 de ese mismo capítulo. Y lo encuentran allí. El Señor dice allí, en ese momento, que se está refiriendo al pueblo de Israel, que pagó un rescate por su pueblo. Lo voy a leer de nuevo. Yo soy el Señor tu Dios, hablándole a Jacob, hablándole a Israel. El Santo de Israel, tu Salvador, yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate, a Cus y a Seba en tu lugar. Pagó un rescate por su pueblo. Y estamos hablando de un profeta de Isaías, que nos muestra lo que iba a pasar mucho tiempo después, 700 años después, para decir que ese mismo deseo y anhelo de tener un pueblo en libertad, de romper con aquello que lo esclavizaba, como estaban esclavizando a Israel en ese momento, ocurre con nosotros a través de Jesús. Él paga un rescate. Hemos sido rescatados también, y se entregó por nosotros un rescate, y esta vez no fue Egipto, ni Cus, ni Seba, sino fue al Hijo de Dios, a Jesucristo. ¿Para qué nos rescataron a nosotros? ¿De qué tenían que rescatarnos? ¿De qué tenían que redimirnos? De una deuda que teníamos, de una deuda de pecado que teníamos, de una concesión en nuestra vida que hacía que perdiéramos la comunión con el Padre y que nos mantenía separados de Él, y que se hubiera roto el principio que Él quería, social con nosotros, relacional con nosotros, y el Señor tenía que restaurarlo, y así como liberó a su pueblo, ahora libera a toda la humanidad que está dispuesta a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. El Señor nos redimió a través de la vida de Jesús. Y entonces aquí vemos algo más que aparece. Somos de su propiedad porque somos creados. Y por si acaso lo dudamos, pagó por nosotros un precio para rescatarnos. O sea, somos doblemente propiedad de Dios. Como su creador, como nuestro creador, le pertenecemos. Pero por su sangre derramada por nosotros, que pagó como precio, nos ha redimido y también le pertenecemos. Eso nos dice que somos doblemente propiedad de Dios, por creación y por redención. Él nos ha llamado y se quiere asegurar realmente que somos de su propiedad, y que con su propiedad hagamos su voluntad y lo que Él quiere que hagamos con nuestra vida. Gálatas 3:13 al 14 dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley. ¿De qué? Al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos al Espíritu según la promesa. Para eso nos redimió, para darnos más. No solamente nos redimió para quitarnos de la esclavitud del pecado, sino para entregarnos el Espíritu Santo que está con nosotros ahora, para que pudiéramos volver a ser lo que el Señor quería que fuéramos. ¿Cuántos viven esclavos del pecado? ¿Cuántos cristianos viven enredados en el pecado, esclavos del pecado, dependiendo del pecado, cuando el Señor ya pagó por eso? Y como creación debemos hacer y parecernos a Él, apartarnos del pecado y estar lejos del pecado. Pero nos enredamos y nos olvidamos que Él dice: yo ya te redimí, yo ya pagué por ti. El costo de una vida perfecta, algo que nadie más puede hacer. Sacrificios por nosotros puede haber. Alguien decía, y creo que el pastor Jonathan lo decía, hablaba de que él se podía sacrificar por su esposa y por sus hijos si era necesario. Y lo pensamos nosotros, tal vez nos sacrifiquemos por nuestra familia en un momento dado, pero sacrifíquese por un extraño. De su vida por un extraño. A ver, Marco, necesita que yo dé la vida por usted. Yo voy a dar la vida por Marco. Bueno, yo sí la daría. No sé si Marco la daría por mí, pero quedemos ahí, sí. Pero por un extraño, pues Jesús la dio por todos aquellos que Él conoce, pero que no lo conocían a Él. Con un propósito de que lo conocieran y lo valoráramos. Redimidos por la sangre de Cristo. Pagó porque éramos esclavos del pecado, le pertenecíamos al pecado, y ahora le pertenecemos a un Dios de amor, a un Dios de libertad, a un Dios de sabiduría, y a un Dios que se propuso estar con nosotros toda la eternidad. Porque ni siquiera nació de nosotros. Yo quiero ser y vivir eternamente con Dios. No, el Señor te llamó, te buscó, te escogió, te seleccionó.
para que tuvieras ese privilegio de estar con el Señor, que muchas veces no valoramos y que no permitimos. Amén. Gálatas 3:13 dice, nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué es eso de la maldición de la ley? ¿Cómo comprender eso? Pues el pecado, ¿sí?, era de lo que permitía que existiera la ley. Y como la ley no borraba el pecado, sino que simplemente lo expiaba, tenía que venir Jesús para ser redimidos realmente de eso que hacía la ley, que le quedaba incompleto, y Él completó la obra perfecta en nosotros para redimirnos del pecado. Él pagó el precio de nuestra salvación. Por eso decimos, ¿cómo somos salvos por Cristo? Él nos ha salvado. Y lo repetimos religiosamente. Si es que Cristo me salvó. Alguna vez le pregunté, ¿y lo salvó de qué? No sé, pero me salvó. No conocemos de qué nos salvó. De una condena que estaba sobre nosotros. Todo aquel que no ha confesado al Señor no es salvo y tiene una condena de muerte eterna en el infierno, la de la segunda muerte, dice el Señor. ¿Sí? Porque estar en el infierno no es tener vida, la vida está en Cristo. Estar en el infierno es vivir una muerte eterna, mientras estar con Cristo es vivir una vida eterna. No es que yo voy a vivir eternamente hacia el infierno. En el infierno no vas a tener vida, vas a tener muerte. La vida está en Cristo. Él es la vida para nosotros. Amén. Pagó el precio de nuestra salvación, por eso es que somos salvos. No es una palabra y una frase religiosa. No es que tengamos un Salvador, pero ¿Salvador de qué? Tenemos que comprender la obra de Cristo. Tenemos que entender el plan perfecto del Padre en Cristo para que tengamos una comunión con Él por la eternidad. No podemos decir que somos salvos y que tenemos un Salvador sin saber de qué nos salvó y por qué tenemos un Salvador. Y nos salvó porque éramos simplemente personas que estaban viviendo una muerte. Él dice que nos sacó de la muerte del pecado. Amén. Y allí en Isaías dice que nos llama por nuestro nombre. El Señor nos llama por nuestro nombre. Allí en el capítulo de Isaías 43, uno que empezamos. Lo voy a leer. Pero ahora así dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel. No temas que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios te conoce. Cuando Dios te escogió entre esos 8,000 millones de personas que hay en el mundo, te llamó y te dijo, hola, Chadia, ven. Hola, Verónica, ven. A ver si pido alguno dormido, le despierto así, pero no, si están todos despiertos. Nos llamó por nuestro nombre. ¿Quién te llama por tu nombre? El que te conoce. Solamente el que te conoce. De resto nadie te llama por tu nombre. Y el Señor está diciendo, yo te llamé por tu nombre, yo te conozco, te he conocido, siempre. Y eso ya es un privilegio que el Señor haya puesto los ojos en ti para llamarte por tu nombre. Y eso significa confianza. Cuando alguien te dice por tu nombre, es porque confía, ya tiene cierta confianza para llamarte por tu nombre. ¿Sí? A mí la gente que no me tiene confianza me dice pastor. Ya que todos me pueden decir over, que yo les doy confianza para eso. Le decimos pastor over porque es que queremos mantener la distancia. Alguna vez alguien me dijo, ¿sí?, que usted es el pastor. ¿Y? Eso es una función, no es un título. El pastorado es una función, no es un título, no es un cargo, es una tarea a desempeñar. Amén. Pero el Señor nos llamó por nuestro nombre, y eso es importante, pero también por allá en Apocalipsis dice, Apocalipsis 2 para que lo busquen, que Él nos tiene una piedrecita blanca con un nombre que Él nos dio. Y el llamado del Señor, como es un llamado espiritual, ¿sí?, Él no dijo Chadia, Él no dijo Verónica, Él te llamó por tu nombre espiritual, que lo vas a conocer el día que te lo entregue, pero ya tienes un nombre espiritual en Él. Y te llamó por ese nombre para que estés hoy aquí sentado escuchando lo que el Señor tiene para ti. La identidad que el Señor te está dando con un nombre, permitió que te pusieran un nombre aquí, pero
además te colocó un nombre en esa relación personal que tienes con Él. A alguien su esposa le dice, hola gordo, hola mi pochis, hola mi tinguis. Conozco a alguien que dice, él es el tinguis de ella y ella es el tinguis de él. Oiga, somos como raros a veces, ¿no? Sí. Ese es el nombre de confianza, es el nombre de amor. ¿Sí? Y Dios te tiene un nombre de amor y de confianza. Tuyo y de Él, nada más. Y con ese nombre fue que te llamó espiritualmente y tú espiritualmente llegaste y atendiste su llamado. Y es el nombre de la identidad que el Señor te tiene. ¿Mm? ¿No han visto que hay Pedros que parecen Pedros? ¿Cierto? ¿Sí? Rosas que parecen rosas. Clotildes que parecen Clotildes. Y el Señor te puso un nombre que te identifica como eres. Entre tú y Él. Porque Él sabe cómo eres. Y sabe y ve lo que tú eres para Él. Él no te colocó un nombre, ¿sí?, de lo que te disgusta de ti, sino de lo que te gusta de ti. Porque es un Dios de amor. Y te quiere tratar con amor y con afecto y con cariño. Y te llamó de esa manera. Que algunas veces no escuchamos y Él tiene que forzar la situación para que escuchemos. Pero el primer llamado de Él siempre será en amor. Amén. Uno le pone nombre a su propiedad. Mi casa en Galapa se llama Mi Refugio. Él le puso nombre a su propiedad, que eres tú. Y eso te identifica con Él. Eso te da un valor. Y eso es el valor que el Señor expresa para que tú sientas valor de quién eres. Nuestra identidad en Cristo es algo que vale mucho y que a veces desperdiciamos, que no reconocemos. Me gusta más que me digan, ay, la princesa, a que me diga el Señor el nombre que me tiene. Porque es que escuchar con nuestros oídos naturales es bonito, pero escuchar con nuestros oídos espirituales es enriquecedor. Tú te halagas en la carne con un nombre bonito, con un dicho bonito, con un nombre que te coloquen por amor en la carne, pero ¿qué hace el nombre de Dios, que te dio Dios en tu espíritu? Te valora. Porque te lo dije, el nombre que Él te coloca es el nombre de lo que tú eres en esencia para Él. Y tenemos que tener esa identidad y valorarnos como cristianos, valorarnos como escogidos, valorarnos como llamados por nuestro nombre. No es cualquier cosa tener un nombre puesto por Dios. Somos muy pocos los que hemos sido llamados y escogidos para tener un nombre. Entonces tengo que valorar la identidad, el nombre, lo que Él dice de mí, que tal vez en este momento naturalmente no lo concibo, pero espiritualmente lo tengo claro. Él me llamó a ser un santo separado para Él, y a través de mi nombre espiritual doy testimonio natural de lo que es Él. Amén. El nombre me lleva a esa relación personal con Él. El nombre que Él me dio me lleva a poder entrar en confianza con Él y hablarle de la confianza. Él dice que me dio un nombre, Él me tiene un nombre especial. Él me llamó, me escogió, me seleccionó, me separó. Por lo tanto, existe un grado de confianza entre Él y yo, en esa relación que Él espera que tengamos. Y ese grado de confianza es que si Él me llama, me quiere, me ama, me seleccionó, yo tengo que tener una comunión con Él. Y valorar esa comunión con Él. No perderme esa comunión con Él. Ayer hacíamos una pregunta, digo, un grupo, pero una persona se la hizo al grupo y dice, ¿cuántas personas oran todos los días de los que están ahí? Y sorpresa. A los jóvenes les falta oración. Pero ¿sabe qué me gustó? Que son sinceros. Si yo preguntara cuántos oran acá, la pregunta fue cuántos oran, no cada cuánto me dirían. Que son dos cosas distintas. ¿Cuántos oran? ¿Cada cuánto?
nos relacionamos con un ser espiritual que es Dios, espiritualmente, ¿sí? Y debe ser continuamente. Él te llama. Oye, quiero que hablemos. Espere que están dando MasterChef. ¿Sí? Oye, quiero que hablemos. No, tengo que alistar los niños, hacer el desayuno. Oye, quiero que hablemos. Espere que estoy almorzando. Y así nos pasamos la vida. Y el Señor te inquieta y te llama a orar, a tener una relación con Él. Y no puedes decirme que no porque Dios te llama a orar. ¿Y sabes cuándo le haces caso? Cuando en la llamada del banco. ¿El Señor me estaba llamando? ¿Qué tengo algo para decirte? Cuando lo llamas por una circunstancia difícil, ahí sí corremos a hablar con Él. Pero ¿por qué no hablamos de manera cotidiana con Dios? ¿Por qué no nos relacionamos de manera cotidiana con Dios? Y reconocemos que hemos sido redimidos por Él para tener ese tiempo de comunión con Él. Amén. Y la última parte dice, eres mío. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios con un propósito, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Somos propiedad del Señor. El Señor nos lo repite, nos lo dice constantemente, me perteneces. Pagué por ti, te creé, me perteneces. Eso quiere decir que yo no puedo hacer lo que yo quiera, que tengo que pedirle permiso a papá si quiero hacer algo que tal vez él no me ha dicho que haga, y si quiero hacerlo tengo que pedirle permiso al que es mi dueño. ¿Sí? Él es el que me da la vida y el propósito de mi vida. Él es el que me dice cómo seguir mis pasos y seguir los de Él. Él es el que me dice cómo quiere que yo crezca, hasta dónde quiere que yo crezca. Y me lo dice claramente en su palabra, quiero que crezcas a la estatura de Cristo. Es que los judíos eran chiquitos, no con 65, me pasé ya, Señor. No, a la estatura espiritual de Cristo. El Señor nos quiere involucrados con Él. No quiere una relación de usted allá y yo acá. Mire, cuando yo estaba empezando, no, ya llevaba años, estaba trabajando y dentro de mi trabajo y mi experiencia ministerial podía capacitar pastores para la obra. Y una de las partes que yo capacitaba era la parte administrativa, cómo se lleva una iglesia. Y tenía dentro de la congregación donde estábamos, me mandaban los pastores nuevos para que yo los capacitara. Pero en algún momento alguien me dijo, ¿sí? Mi pastor de ese momento me dijo, una cosa es el pastor y otra la oveja. Las ovejas allá y el pastor acá. Usted se sienta con la oveja y ella está al otro lado del escritorio y usted está a este lado del escritorio. Y yo le dije, no, aquí no dice que el pastor se hacía a un lado y las ovejas al otro. Dice que las ovejas oyen su voz, lo reconocen y lo siguen. Que hay que ser pastor oliendo a oveja y no pastor oliendo a Paco Rabanne. Y fue una lucha. Y cuando salí de allí dije, yo no voy a ser el pastor, dije que le hacen antesala, que le tienen que pasar 4 filtros, que tienen que, para hablar con él, porque eso no es lo que la Biblia enseña. Necesitamos una relación con nuestro dueño, con nuestro creador, con aquel que me hizo suyo, porque ya le pertenezco a él. Es más, no me pertenezco a mí mismo siquiera. No se trata de mi vida, se trata de Cristo en mi vida. No se trata de lo que yo quiera hacer, se trata de lo que Él quiere hacer conmigo. ¿Qué le debo yo al Señor como su propiedad? Tengo deberes con el Señor. Lo primero que debo es obediencia al Señor. Como su propiedad, Él me dice lo que tengo que hacer y yo debo hacerlo. ¿Qué más le debo al Señor? Tengo que ser un buen administrador y el Señor nos lo enseña a través de parábolas. Administrador de los dones y talentos como de las cosas materiales que me ha entregado para este mundo para dar testimonio de Él. Eso se lo debo yo como propiedad.
Debo manejar bien lo que el Señor me ha entregado, espiritualmente, moralmente, socialmente y aún en la gracia de esta carne que tenemos. ¿Mm? Si el Señor me hizo con una gracia para que otros escuchen, debo administrar esa gracia para que escuchen ¿qué? ¿A mí? A Dios. ¿Mm? Si el Señor me ha dado su favor y soy una persona próspera, ¿debo mostrar mi prosperidad o debo mostrar a Dios a través de mi prosperidad? Como su propiedad, debo mostrarlo a Él. Y saber administrar todo lo que Él me ha entregado. Como su propiedad me llama a ser santo, separado para Él, consagrado. ¿Sabe que son dos cosas distintas, no? La santidad significa separación, me separó para. Y la consagración significa dedicación para Él. Estamos llamados a ser santos y consagrados para Él. Ayer 2 personas se consagraron para Él. Me encantó esa parte cuando hicieron el llamado y se arrodillaron a ser consagradas para el Señor. Consagradas es decir, mi vida tiene un propósito exclusivo para ti. Todo lo que haga va a ser para ti. Qué bueno poder ver que hay personas que deciden entregar su vida de esa manera. Eso no quiere decir que sea, mejor dicho, leviten ahora y que no puedan mirarlas porque es que están consagradas. Al contrario, mi consagración es para mostrársela a los demás. Mi dedicación a Cristo. Amén. Pero también tenemos derechos. Ah, qué bueno, las propiedades tienen derechos, ¿cierto? Si Él dice, eres mío, yo tengo unos deberes, pero también me gano unos favores de parte de Dios. ¿Saben cuál es el más importante de todos? Como propiedad del que somos, tenemos acceso a Él. Todo el tiempo. Él trabaja 24/7. Él no duerme, Él nos guarda, Él nos cuida, está pendiente de cada uno de nosotros. Y Él, cuando su propiedad requiere algo, está ahí. Si su propiedad se está secando, Él es agua de vida para que no se seque su propiedad. Si su propiedad está entrando en caos, es el orden que llega a nuestra vida para que no nos salgamos y nos perdamos de ese orden de parte de Dios. Él está con nosotros para que ese acceso directo sea algo que nosotros vivamos y de lo cual saquemos provecho. ¿Cuántos tienen casa propia? Un montón, ¿cierto? Y ustedes cuidan su casa. Y cuando se rompe un tubo, cuando falta pintura, ustedes la cuidan. Sí. Y corren a llamar al plomero para que arregle. Bueno, su propiedad, ustedes guardan su propiedad. Y están atentos de su propiedad. El Señor está atento de nosotros, cuida de nosotros, de nuestras necesidades. De manera que tenemos acceso a Él. Su casa tiene acceso a ustedes para mostrarles que está necesitando algo. Este templo tiene acceso a ustedes y nos está mostrando que necesita cosas. Y antes de aniversario vamos a solucionarlas con la ayuda del Señor. Amén. Pero la propiedad le habla a su propietario para decirle necesito. Y tenemos acceso todo el tiempo a Él para decirle lo que necesitamos, lo que queremos, pero también para ser agradecidos. Porque nuestras casas son agradecidas. Los que tenemos casa sabemos que la casa es agradecida. Nos dan comodidad, nos hacen vivir agradablemente. Bueno, tenemos que ser agradecidos como creadores, como creados de nuestro Creador. Darle gracias por todo lo que somos, lo que tenemos. Pero pastor, estoy en la olla. No estás en la olla, estás en el reino de Dios. Y Él responde por ti. Amén. Tenemos una herencia espiritual. Somos coherederos con Cristo. Eso suena bien, pero es una herencia espiritual. Y cuando tenemos esa herencia espiritual, que es vida, vida eterna, no necesitamos la material, porque esto pasará, mas lo otro no pasará. Porque las cosas materiales son paja, heno y hojarasca, mientras que lo espiritual perdura para siempre. Nuestra herencia es espiritual, es una herencia que no se pierde, que es espiritual, y tiene que ver con esa relación con el Señor, con aquellos que le pertenecemos a Él.
Hay una presencia constante de Dios en nosotros y tenemos nosotros ese privilegio. No todos tienen esa presencia de Dios, no todos los que no creen en Él no tienen la presencia y tenemos la presencia de Dios como un derecho por ser de Él. Él está presente en nuestras vidas todo el tiempo. Él está presente en nuestras vidas para hacer de nosotros personas que vivan agradecidas. Y cuando yo soy agradecido es porque tengo motivos para dar gracias. Y si tengo motivos para dar gracias, debo estar alegre. Es decir, estén gozosos en todo tiempo, en toda circunstancia. Porque de toda circunstancia difícil vamos a salir. Es su promesa. No nos ahogaremos y no nos quemaremos, aunque pasemos por las aguas y aunque pasemos por el fuego. No estamos exentos de pasar, pero tendremos la victoria y pasaremos. Los que somos de su propiedad. Amén. Y tenemos una más, pues de pronto ustedes encuentren más, pero los que le pertenecemos tenemos derecho a ser transformados, renovados. El Espíritu Santo hace esa obra en nosotros, nos transforma. ¿A cuánto ha transformado el Espíritu Santo? Amén. Hoy estoy feliz, mi iglesia. Así he estado la semana pasada. La semana pasada no querían decir ni un amén. ¿Sí? Nos ha transformado a todos. Ya no somos lo que éramos antes. Si alguien llegó a Cristo y sigue igual, no ha hecho nada, no ha pasado nada en su vida. Ha sido palabra nomás. ¿Sí? Porque de una u otra forma, a pesar de nosotros mismos, Dios nos transforma. Dios nos regenera, nos renueva. No podemos ser los mismos antes de Cristo que después de Cristo. No podemos decir que tenemos a Jesús en el corazón y seguir siendo los mismos. Por más bueno que usted hubiera sido antes de llegar a Cristo, algo hace Él en su vida, algo nuevo. Ya lo está haciendo, ¿no se han dado cuenta? Ese es nuestro Dios. Ese es aquel que nos amó, aquel que se entregó por nosotros, aquel que dice, tú eres mi propiedad, me perteneces. No te mandas solo, como le diría un padre a su hijo. ¿A alguien le han dicho eso alguna vez? No, usted no se manda solito. A la mitad de la iglesia nomás, los demás todos se portaban bien siempre. Somos de su propiedad. Le pertenecemos a el Señor. Qué privilegio tan grande tener un dueño como Él. Decirle, Señor, tú eres mi dueño, que se haga tu voluntad en tu propiedad. Rico, ¿no? ¿Alguna vez se lo ha dicho? Bueno, yo hoy aprendí una forma nueva de decirle al Señor, te pertenezco, haz conmigo como tú quieras. Soy arcilla en tus manos para hacer de mí un vaso noble para tu uso. ¿Para el uso de quién? De mi dueño, de mi propiedad. Amén. Él es tu creador. Él te formó. Él te llama a que no temas. Él te redimió, te compró, pagó por ti. Te puso un nombre y tienes un nombre que demuestra la relación que tienes con Él. Pero además te declaró que eres de su propiedad. Todo eso en un versículo de 2 renglones. ¿Te das cuenta lo rica y viva que es la palabra de Dios para ti? ¿Te das cuenta todo lo que Dios tiene para contarte, para decirte, para transformarte, para regenerarte, para afirmarte y para mostrarte que te ama y que te puso un nombre para relacionarse contigo? Ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios que nos habla. Dios no me habla, Dios te está hablando hoy. Y te está diciendo quién eres para Él y quién es Él para ti. Simplemente a través de una pequeña porción de la palabra. Imagínate si te involucras con la palabra que es Él, todas las riquezas que vas a encontrar que Él tiene para ti. Amén, iglesia. Pónganse de pie, por favor. Hay mensajes que uno da con temor y temblor. Hay mensajes que uno da diciendo, no van a gustar mucho. Y hay mensajes que uno da diciendo, Dios, haz como quieras. Y cuando yo estaba trabajando en este mensaje, que lo trabajé ayer en una parte mientras estábamos en el retiro, pensaba, Dios,
Definitivamente tú eres un Dios de amor y quieres mostrar tu amor. Es un Dios que nos ha buscado y ha visto algo bueno en nosotros. Ha visto que tenemos la capacidad de relacionarnos con Él, o si no, no nos hubiera llamado. Y tal vez tú pienses que tú eres una persona muy dura, muy argumentativa. Pero si Dios te llamó, fue para desbaratarte esa dureza y quitarte esos argumentos, porque con Él no hay argumentos ni dureza que valgan. Tal vez piense, sonó bonito, pero no es para mí. No, es para ti. Y sonó bonito porque Dios lo quiere hacer bonito para ti. Él quiere que nos relacionemos. Nos llamó el cuerpo de Cristo. Pero no solamente quiere que nos relacionemos con Él, quiere que nos relacionemos como iglesia. Ayer vi muchas cosas. Y cosas que el Señor me muestra. Hay unos siervos que están metidos tan en su servicio que no conocen bien la iglesia. Hay unos chicos que llegan de kids para involucrarse aquí y no conocen. Allá el Señor ese gordo grande. ¿Sí? El calvo ese que se para de predicar allá. ¿Sí? Y no nos conocen. Y la tarea es que nos conozcamos, que nos amemos y que nos demos cuenta que todos tenemos la misma característica. Somos propiedad del Señor. Todos tenemos un nombre puesto por Él. Y todos nos debemos los unos a los otros para darle la gloria y la honra al Señor. Porque tal vez alguien tenga lo que tú no tienes en Él. Porque tal vez a alguien les resulte más fácil dar amor y al otro le resulte ser generoso. Pero entre todos seremos el cuerpo de Cristo. Yo te invito a que no llegues aquí y salgas corriendo, sino que te relaciones. Que conozcas a aquellos que Dios escogió como te escogió a ti. Aquellos que llamó y por los cuales pagó el mismo precio que pagó por ti. Porque esa es su voluntad. Amén. Cierra tus ojos. Señor, yo te doy gracias hoy, Señor, por el privilegio. Porque un día tus ojos se posaron sobre la vida de cada uno de nosotros, Señor. Porque un día, Señor, encontraste, Señor, que había algo bueno, Señor, que podía ser rescatable, Señor, de una vida de muerte para pasar a una vida de luz, Señor. Porque nos miraste con amor, con misericordia, Señor. Y a pesar de nuestra imperfección nos llamaste a caminar hacia la perfección, Señor. Tenemos un privilegio, es tener el mejor dueño que se pueda tener, Señor. El que consiente su propiedad, el que la mima, el que está atenta, Señor. El que la hace progresar, Señor. El que la purifica, el que la limpia, el que la consagra, el que la separa, Señor. Somos tu propiedad y eres nuestro dueño. Nos creaste para que fuéramos tuyos, Señor. Nos formaste, Señor, para que nos pareciéramos a ti, Señor. Nos llamas, Señor, a no temer de lo que pueda pasar, Señor, en este mundo, Señor, porque ya tú pagaste por nosotros, Señor. Y nos llamaste por nuestro nombre, Señor, para darnos vida, Señor. Y una vida abundante, Señor, en ti, Señor. Hoy te agradecemos por ese privilegio, Señor. Ayúdanos a vivirlo, Señor, a considerarlo de manera constante, Señor. Y a recordar que si nos llamaste es para que nos relacionemos, Señor, para que tengamos una comunión, Señor, para que se restaurara todo aquello que se había roto, Señor, en nuestra humanidad, Señor, pero que quedó vencido en el momento del sacrificio de Jesús, el cual aceptamos un verdadero Señor y un verdadero Salvador. Gracias, Señor, por hablarnos hoy, Señor, y recordarnos cosas que tal vez ya sabíamos, afirmar cosas que conocíamos, Señor, y comprender que hay cosas que son reveladas a nuestro espíritu, Señor. Hoy te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a amarte y a amarnos entre nosotros como tú esperas que lo hagamos, Señor. Porque eres eso, eres un Dios de amor. Es un Dios que nos ha considerado, Señor. Nos guardas porque somos tu propiedad, Señor, exclusiva. Tu propiedad por la cual sientes celo, Señor. Tu propiedad que mantienes separada, Señor, y cuidada, aunque la adversidad, aunque el caos, aunque la maldad se mueva,
Estamos en ti y para ti, en el nombre de Jesús.